Recuerden ustedes que el páncreas es un órgano único. No tenemos dos páncreas, a diferencia del riñón, del pulmón, de los ojos. El páncreas es un órgano que tiene una función mixta, es una glándula de tipo mixto. Tiene una función endocrina y una función exocrina. En el adulto pesa más o menos 100 gramos, mide más o menos de 12, 13, 14 centímetros. Está ubicado en el retroperitoneo. Es uno de los pocos órganos digestivos retroperitoneales. Está orientado de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante, siendo la parte más baja y más anterior la cabeza del páncreas y el proceso uncinado. El páncreas tiene, como les decía, una función mixta, una función endocrina, dada por la insulina, el glucagón, y una función exocrina, que es la formación del jugo pancreático. Jugo pancreático que a su vez es rico en las enzimas pancreáticas, ¿no? Que como ustedes saben, mientras están dentro del páncreas están inactivas, y una vez que alcanzan la luz del duodeno se activan. Son enzimas tipo lipasa, fosfolipasa, también hay enzimas proteolíticas que van digiriendo las proteínas, y en los estados patológicos, como vamos a ver ahorita en la pancreatitis aguda, lo que sucede es que estas enzimas se activan dentro del parénquima pancreático. Entonces producen la destrucción del parénquima pancreático por sus propias enzimas. Bien, vamos a ir avanzando. Esa es una primera diapositiva donde con una tomografía, que es el estudio de imágenes estándar para páncreas, ¿no? Les adelanto, la ecografía convencional no es buen estudio para páncreas, pero la ecografía endoscópica, que vamos a verla más adelante, sí. La tomografía con contraste es el gold estándar de imágenes para páncreas, y obviamente los estudios más sofisticados como la resonancia magnética, etcétera, también ayudan. En esta tomografía podemos ver un páncreas normal, es este tejido señalado por estas puntas de flecha. Se ve así irregular, medio cerebroide, no muy bien definido. Esa es la imagen de un páncreas normal, ¿no? Lo que se ve negro alrededor es la grasa peripancreática, ¿no? Y hay algunas relaciones anatómicas que ya se notan. Por ejemplo, esta flecha señala que por el borde superior del páncreas está yendo la arteria esplénica, ¿no? En su camino hacia el vaso, que se ve aquí al costado, ¿no? El páncreas, como les decía, está en una ubicación retroperitoneal, está ubicado en lo que se conoce como la celda pancreática, oculto por detrás del estómago, por detrás del colon, rodeado por gasa peripancreática. Entonces, esto como que lo aísla un poco del resto de órganos. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en una pancreatitis leve, el proceso inflamatorio se circunscribe al páncreas y no compromete más allá de los órganos abdominales. Es decir, este aislamiento del páncreas como que protege al resto del abdomen. Eso es en una pancreatitis aguda. Pero en un cáncer de páncreas, también este hecho de estar tan aislado hace que la sintomatología casi sea imperceptible o se confunda con cualquier otra sintomatología, de tal manera que el diagnóstico de un cáncer de páncreas en estadios iniciales es rarísimo. Es casi una casualidad, porque la sintomatología que pueda dar al comienzo es atribuida a cualquier otro órgano digestivo o cualquier otra situación digestiva y no a un cáncer de páncreas. Bien, al margen de eso, hay relaciones, por ejemplo, tenemos acá la cola del páncreas se relaciona mucho con el riñón izquierdo y con el vaso, ¿no? La aorta, que la tenemos aquí, la cava al costado y la porta. Vamos a ver más adelante cómo la cabeza del páncreas tiene una relación muy estrecha con la confluencia de la mesentérica y la esplénica para formar la gran vena porta, ¿no? Que la tenemos aquí. Más alejado ya el hígado, la vesícula, con un cálculo por delante del páncreas, el estómago, ¿no? De tal manera que definitivamente el páncreas está bastante aislado del resto de la... Bien, la patología por excelencia del páncreas es la pancreatitis aguda. Como su nombre lo dice, es la inflamación aguda del páncreas. De hecho, existe, como ustedes saben, también una pancreatitis crónica, que es un cuadro clínico completamente diferente.
La pancreatitis aguda es una urgencia abdominal, no necesariamente termina en cirugía, pero sí en algunos casos la cirugía está dentro del manejo, por eso es que vamos a ver esta enfermedad. La pancreatitis aguda se caracteriza por un dolor muy peculiar, un dolor muy intenso, quizá el dolor más intenso que puede haber por patología abdominal, ¿no? El paciente llega a la emergencia, porque esos pacientes llegan a la emergencia con los brazos cruzados sobre el abdomen, medio doblado, buscando aliviarse de alguna manera el dolor sin conseguirlo, ¿no? Llegan así a la emergencia. En el caso de la pancreatitis aguda, en nuestro medio, la etiología más frecuente es la pancreatitis aguda biliar, es decir, un cálculo que ha pasado desde la vesícula por el cístico a la vía biliar, ha empezado a migrar. Ustedes saben que la vía biliar, conforme se hace más distal, se va adelgazando en su diámetro, de tal manera que este cálculo, que al comienzo puede haber estado flotando en la vía biliar sin dar ninguna sintomatología, finalmente obstruye no solamente la vía biliar, sino también el conducto pancreático. Recuerden ustedes que el conducto pancreático, el conducto de Wilson, se junta con la vía biliar, forman un canal común y así es como desembocan en la ampolla de Vater. Entonces, este cálculo que obstruye la vía biliar, distalmente puede obstruir también la vía pancreática. La segunda causa más frecuente de pancreatitis en nuestro medio es la de etiología alcohólica. Entre ambas, biliar y alcohólica, suman más o menos el 90% de casos de pancreatitis aguda. Bien, de cada 10 pacientes que hacen pancreatitis, 2 hacen enfermedad severa o grave. Y 8, o sea, el 80% hacen la forma leve. ¿Cuándo decimos que una pancreatitis es severa o grave? Cuando durante su evolución presenta falla orgánica persistente o necrosis del parénquima pancreático. Tiene que haber una de esas dos condiciones o las dos para decir que una pancreatitis aguda es severa. De hecho, cuando los pacientes llegan a la emergencia, el primer día, en el primer momento, no hay forma de saber quién va a ser la forma severa y quién va a ser la forma grave, leve. Eso se va a ver después de unos 3 o 4 días de acuerdo a la evolución. Si después de 3 o 4 días, con las medidas de soporte que le damos a todos por igual, el paciente refiere que el dolor ha disminuido, no hay signos de CIRS, no hay taquicardia, no hay fiebre, el hemograma no ha tenido mayores alteraciones, el paciente está orinando normalmente, el paciente empieza a tener apetito. Asumimos entonces que no hay indicios de falla orgánica, no hay indicios de necrosis y que este paciente está haciendo una forma leve de la enfermedad que en una semana debe estar autolimitada sin mayores tratamientos que no sea el soporte básico que vamos a ver a continuación. En la forma leve no se necesitan antibióticos, no se necesita cirugía, no hay mayor repercusión. Pero cuando después de 3 o 4 días el paciente sigue distendido, sigue con dolor, está con náusea, vomita, está taquicárdico, orina poco, está con fiebre, leucocitosis, desviación izquierda, acidosis, definitivamente este paciente está haciendo la forma severa de enfermedad y hay que ver si es porque hay falla orgánica persistente o si es porque hay necrosis o si es que hay ambas cosas. Falla orgánica se refiere al compromiso de la parte respiratoria o renal o digestiva o hematológica, es decir, o neurológica también. Entonces, cuando los parámetros de estas funciones están comprometidos y no mejora en 48 horas con el tratamiento de soporte, asumimos que hay una falla orgánica persistente. Lo otro es que, aunque no haya falla orgánica y el paciente no evoluciona favorablemente, entonces buscamos necrosis pancreática. Y eso se hace con una tomografía con contraste. Bien, pero siempre se trató de tratar de saber desde el comienzo qué paciente iba a ser la forma leve y qué paciente iba a ser la forma grave, como una forma de adelantarse a lo que iba a ocurrir. Y para eso se usaron durante mucho tiempo los criterios pronósticos de severidad. Los más comunes, los más conocidos, que ya casi no se usan, son los criterios de Ransom.
¿no? Estos eran dos grupos de variables que medían 6 parámetros al inicio, 5 después de 48 horas, se daba una puntuación y de acuerdo a eso se establecía un pronóstico de severidad. El problema de estos criterios era que había que esperar pues 48 horas más o menos para saber qué es lo que iba a ocurrir. Después se establecieron el uso de otros criterios, la escala de Apache, que es una escala fisiológica, ¿no? Que puede medir desde el comienzo y durante todos los días las variaciones que haya en estas variables y establecer también una puntuación, ¿no? De acuerdo a eso, entonces, se va estableciendo la severidad o no del cuadro. Y esta escala de Apache sirve no solamente para pancreatitis, sirve para cualquier estado de un CIR severo y nos puede dar una idea de la valoración fisiológica del paciente en cada momento. También ha habido una serie de criterios tomográficos para que, de acuerdo a la imagen, tratar de pronosticar la severidad que el paciente pudiese tener. Pero ahora hay otros criterios más de estudios moleculares, ¿no? Las interleuquinas, citoquinas, etcétera, factores de agregación plaquetaria, ¿no? Todos ellos tratando de establecer con más certeza un pronóstico de la enfermedad. Bien, en este esquema vamos a ver muy resumidamente cuál podría ser la evolución de la pancreatitis. Entonces, una pancreatitis aguda, el 20% hace la forma severa, el 80% hace la forma leve, casi sin mayor repercusión de modo de mortalidad. De este 20% que hacen la forma severa, un grupo va a ser enfermedad severa sin necrosis pancreática, lo cual todavía es bastante manejable, y un grupo va a ser enfermedad severa con necrosis pancreática. Y de esos que hacen necrosis todavía podemos dividirlo en otro subgrupo. Aquellos cuya necrosis es estéril y aquellos cuya necrosis se infecta. Ese es el estadio más severo de la enfermedad, ¿no? Una pancreatitis aguda con necrosis infectada. Este estadio tiene una mortalidad del 50%. Acá tenemos algunas imágenes para ver más o menos cómo por imágenes se puede ver la evolución de una enfermedad, de una pancreatitis aguda. Aquí en A, arriba a nuestra izquierda, tenemos obviamente una imagen del páncreas diferente a la que vimos pues en la primera tomografía, ¿no? Cuando el páncreas era normal. Acá se ve un páncreas aumentado de volumen, ¿no? Medio rechoncho. Y después de algunas semanas, en la misma paciente, se ve cómo se ve cada vez menos de parénquima pancreático y se ve toda una zona con otra densidad de contraste. Esto es necrosis y líquido que va más allá del área pancreática, llega al espacio espleno-renal izquierdo, obviamente si ese espleno-renal es izquierdo, ¿no? Pero es una evolución más severa, incluso con acá alguna colección dentro de la necrosis. Entonces, esa es una forma en que puede haber tomográficamente puede verse la pancreatitis. Aquí arriba a nuestra derecha, en figura 3, tenemos otra forma de presentación. No se reconoce nada de páncreas, se ve un magma de tejido nomás, ¿no? Entre necrosis, líquido, inflamatorio, y lo que es grave, presencia de gas. Esto puede ser porque esta necrosis esté infectada por gérmenes formadores de gas o porque se hayan establecido fístulas desde el colon hacia la celda pancreática, ¿no? Lo cual obviamente habla de un grado de contaminación. Finalmente aquí abajo, en la figura 4, otra forma de presentación, un tejido necrótico que no capta el contraste, ¿no? Pero que tiene una especie de envoltura, como una cápsula. Esto es una necrosis amurallada, ¿no? Todo el interior es necrosis, pero está bastante bien definido como una especie de muralla o envoltura que lo circunscribe. Pero esas son las formas de presentación, entre otras, que puede tener una pancreatitis aguda. Bien, cuando el paciente llega a la emergencia, no sabemos si es forma leve o forma grave, todos llegan doblados de dolor, todos llegan buscando algún tipo de alivio. Entonces, a todos los pacientes hay que darles de arranque un tratamiento de soporte, que básicamente tiene 3 o 4 cosas que son fundamentales. Primero, hidratación. Estos pacientes con un proceso inflamatorio muy severo dentro del abdomen crean un tercer espacio rápidamente, se deshidratan rápidamente. Entonces hay que darles una hidratación igual de agresiva.
No con 1 o 2 litros, sino con 3, 4, 5 litros de hidratación, pero siempre cuidando, sobre todo en pacientes adultos mayores, no irse al otro extremo y producir una congestión. Junto con la hidratación hay que oxigenar al paciente. Lo que ocurre o lo que va a ocurrir si el paciente hace necrosis es que va a haber una alteración en la microcirculación pancreática. Va a haber pérdida del volumen intravascular y va a haber disminución del aporte de oxígeno. Por eso se produce la necrosis. Entonces, justo junto con la hidratación, hay que dar una adecuada oxigenación al paciente desde el comienzo. Después hay que hacer un buen balance metabólico. Hay que ver cómo están los electrolitos, todos los electrolitos, sodio, cloro, potasio, magnesio, zinc, etc. Hay que ver cómo está la glicemia, ¿no? Cómo están los triglicéridos. La tercera causa más frecuente de pancreatitis aguda en nuestro medio es la dislipidemia, es decir, la elevación marcada de colesterol y triglicéridos. Hay que ver cómo está la albúmina para ver el soporte nutricional que estos pacientes puedan requerir. Y en una pancreatitis aguda hay mucho consumo de calcio y de magnesio, sobre todo de calcio. Por eso tenemos que saber cuáles son los niveles séricos de estos electrolitos para hacer la corrección correspondiente. Y por supuesto hay que calmar el dolor, ¿no? Se recomienda no utilizar analgésicos opiáceos, pero es una recomendación. No significa que no lo podamos usar dependiendo de la tolerancia del paciente. Entonces, hidratación, oxigenación, analgesia y buen balance del medio interno. Ahora, en los 2, 3 o 4 días siguientes se va a definir la evolución de estos pacientes. Si el paciente va hacia un cuadro leve, yo asumo que en pocos días voy a poder reiniciar la vía oral. No voy a necesitar un soporte nutricional adicional, ¿no? Obviamente, aunque el paciente finalmente haga la forma leve, en los primeros días hay que monitorizarlo, ¿no? Funciones vitales, temperatura, hemograma de control, etc. Si el paciente hace la forma leve, no es necesario usar antibióticos. Pero si al tercer o cuarto día el paciente apunta a hacer la forma grave, entonces yo digo, este paciente va a hacer forma grave, no le voy a poder dar de comer, entonces tengo que pensar en darle un soporte nutricional. El soporte nutricional en pancreatitis ayuda mucho, no solamente para mantener de alguna manera el estado nutricional, sino porque al tener alimento en el intestino, se contrarresta, se disminuye un poco la proliferación bacteriana que el ayuno genera. Entonces es muy importante la nutrición. La primera alternativa es una nutrición enteral con una sonda nasoyeyunal. Eso es fundamental, ¿no? Si el paciente va a hacer la forma severa con falla orgánica persistente o necrosis, ahí hay que evaluar la indicación de antibiótico profilaxis. Y si el paciente apunta a hacer la forma severa, ese paciente tiene que ir a la UCI. Ya no se puede manejar en un servicio general, ni de gastro, ni de cirugía, sino que tiene que ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son las complicaciones que estos pacientes pueden tener? Durante estos días, hasta que se defina forma leve o forma severa, el paciente puede tener colecciones pancreáticas o peripancreáticas. Se denominan colecciones agudas. Muchas de estas colecciones se van a reabsorber espontáneamente, pero otras van a quedar y hay que hacer después con ellas algún tipo de tratamiento. Si el paciente finalmente hace necrosis pancreática, también esta necrosis, que puede ser infectada, va a requerir algún tipo de manejo. No se puede dejar el tejido necrótico ahí. Entonces, ya sean las colecciones pancreáticas o peripancreáticas, o ya sea la necrosis, hay alternativas de manejo para ellas. La primera es el drenaje percutáneo, sobre todo para las colecciones. Eso se hace en radiología intervencionista. Lo otro es una necrosectomía endoscópica, es decir, una endoscopía desde el interior del estómago, se abre la pared del estómago, la pared posterior, se entra a la celda pancreática y desde ahí se hace la remoción del tejido necrótico a través del endoscopio. Otra forma es remover esta necrosis, pero por un abordaje por la región lumbar. Hacer un debridamiento retroperitoneal. Recuerden que la páncreas es retroperitoneal, es decir, su acceso más rápido es entrando por el retroperitoneo. Y para esto utilizamos esta técnica, el debridamiento retroperitoneal
que puede ser asistido por equipo de laparoscopía. También se puede hacer necrosectomía laparoscópica, no por la región lumbar, sino a través como una laparoscopía convencional, es decir, por la pared anterior del abdomen. Pongo mis trócares, ubico el estómago, abro la pared posterior del estómago y entro a la célula pancreática. Todo eso por laparoscopía. Y finalmente puedo hacer la remoción de este tejido necrótico por cirugía convencional, que también puede tener una serie de variantes técnicas. Entonces, hay muchas alternativas para el manejo tanto de las colecciones como de la necrosis. La necrosis es un tema importante porque va a determinar pues, la gravedad de la enfermedad junto con la falla orgánica. ¿Cómo se diagnostica una necrosis? Cuando uno la sospecha, porque el paciente tiene una evolución tórpida, lo que hay que hacer es pedir una tomografía con contraste. La tomografía sin contraste no nos ayuda para ver necrosis. Necesitamos contraste para ver si hay captación o no de este contraste y definir si es un tejido necrótico o no. Bien, si hay necrosis, esta puede ser estéril, ¿no? En lo cual el uso de antibióticos tiene algo de controversia, y si está infectada, definitivamente hay que usar antibióticos y asumir que este paciente va a ir a cirugía. Cuando un paciente con necrosis que se sospeche infectada o que se confirme que está infectada va a cirugía, usualmente se recomienda tratar de que la cirugía sea después de la 4ª semana de evolución. ¿Por qué? Porque conforme hayan pasado los días, la necrosis se va delimitando mejor, circunscribiendo mejor, el proceso inflamatorio, aunque la necrosis esté ahí, se ha controlado ya un poco más. Entonces, para el cirujano, desde el punto de vista de técnica quirúrgica, va a ser más factible remover la necrosis y dejar el parénquima que esté viable. No se trata de sacarle todo el páncreas al paciente, se trata de sacar la necrosis y dejar el parénquima que esté viable, si no, vamos a dejar al paciente con una insuficiencia pancreática. Además, vamos a ver ahorita cómo el páncreas está muy relacionado con estructuras vasculares muy importantes. Ya hemos visto la arteria esplénica, la vena esplénica, la mesentérica superior, la porta. Entonces, mientras más circunscrita, delimitada y controlada esté la necrosis del proceso inflamatorio, va a haber menos riesgo de causar un daño en estas estructuras vasculares. Por eso, en lo posible, se trata de que la cirugía para necrosectomía sea después de la 4ª semana. Ese es un listado nuevamente de los procedimientos terapéuticos: drenaje percutáneo, drenaje endoscópico, necrosectomía convencional, laparoscopía, que tienen unas variantes, y el paso por paso, que es una técnica también que se está utilizando. Acá tenemos, por ejemplo, unas imágenes, básicamente una necrosectomía convencional a cielo abierto, pero que nos muestra sobre todo el uso de drenes. Después que se ha hecho la remoción de la necrosis, en la celda pancreática, que es lo que vemos aquí, va a persistir un proceso inflamatorio. Entonces se dejan drenes, que hay de diferentes tipos. Estos son drenes mixtos, hay de silicona también. Estos drenes van a entrar, como vemos aquí abajo, a través de la pared abdominal y van a entrar a la célula pancreática, ¿no? Acá hay uno, este es un siliconado, o sea, 2 drenes al lado izquierdo y 2 drenes al lado derecho. Se cierra el abdomen y a través de estos drenes se hacen lavados continuos para seguir removiendo los detritus, los coágulos, los restos inflamatorios, y con eso aliviar el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que pueda tener el paciente. Aquí en la tomografía vemos esto radiopaco, son los drenes colocados en la célula pancreática, ¿no? No se ve ya mayor tejido necrótico, ni gas, ni nada de esas cosas, porque ya ha sido removido. Pero acá básicamente es para mostrar la colocación de los drenes. Y aquí vemos sí una necrosectomía convencional que hicimos acá en el hospital hace algún tiempo, ¿no? Una incisión subcostal, este es el reborde costal derecho, se va hasta el sifoides, baja por el reborde costal izquierdo, entonces se abre toda el abdomen superior. Este es el estómago que está levantado, este es el colon que está rechazado hacia abajo, se ha abierto la transcavidad de los epiprones y se ha caído en la célula pancreática. Esto que vemos aquí, negro, es la necrosis del páncreas. Y junto con esto se ven estos nódulos blancos,
tanto en la pared de las vísceras como en el tejido graso. Esos son los nódulos de saponificación. Recuerden que el páncreas tiene lipasa. La lipasa lo que hace es digerir la grasa. Al estar ese proceso inflamatorio activo, entonces la lipasa se activa y arrasa con todo el tejido graso que encuentra a su alrededor. Entonces se ven nódulos de saponificación tanto en las vísceras como en el epíplon, ¿no? Por esta acción. La necrosis pancreática entonces se remueve cuidadosamente y en esta gasa que mide 10 por 10 centímetros se sacó todo el tejido necrótico posible, tratando de preservar el parénquima que todavía esté viable. Esto pesó 60 gramos, es decir, más o menos se sacó el 60% de la glándula, por lo que el paciente pudo de alguna manera mantener función pancreática. Ese es el procedimiento endoscópico. El endoscopio entra al estómago, aquí en la imagen vemos, a través del canal del trabajo del endoscopio, se está abriendo la pared posterior del estómago para caer en la celda pancreática, aspirar el contenido, ¿no? Y establecer de esta manera un drenaje hacia el estómago. Ese es el procedimiento endoscópico. Y este es un procedimiento hecho con algo de cirugía laparoscópica hecho por la región lumbar, el acceso retroperitonal que les mencionaba, ¿no? Se coloca un trocar, este es un trocar, y a través de ese trocar ha pasado el laparoscopio que nos permite ver esta imagen, como un pozo de un líquido achocolatado con detritus dentro de la celda pancreática. Aquí en B, ¿no? Ese es un instrumental laparoscópico, se ha aspirado ese contenido que sacan en este lavatorio. Acá abajo en C, a través del trocar, ya con una pinza se está removiendo el tejido necrótico que todavía queda. Y después que se ha hecho ya la remoción, se ve la celda ya sin ninguna colección, sin ningún líquido achocolatado, obviamente con un proceso inflamatorio, algo de coágulos, pero ya sin esa carga inflamatoria, y esto va a permitir que el paciente pues, pueda iniciar un proceso de recuperación más rápido. Bien, tratando ya de resumir, 20% de pacientes hacen pancreatitis, de los que hacen pancreatitis, el 20% hacen pancreatitis grave. Cuando la pancreatitis ha sido leve o moderada y la causa ha sido de origen biliar, se recomienda, una vez que ya se resolvió la pancreatitis leve, que el paciente sea colecistectomizado, es decir, que se le saque la vesícula en la misma hospitalización. Ojo, para recordar, porque ustedes ya lo saben, ¿cómo se hace el diagnóstico de una pancreatitis? No se hace con tomografía, no se hace con resonancia, no se hace con endoscopía, no. El diagnóstico de pancreatitis se hace solamente con dos variables. El dolor, que tiene que ser un dolor compatible con pancreatitis, es muy característico. Paciente doblado, manos cruzadas sobre el abdomen, dolor en faja, intensidad 10/10. Y a ese paciente con este tipo de dolor le pido enzimas pancreáticas. Y si cualquiera de las dos, amilasa o lipasa, viene en 3 veces su valor normal, ya tengo el diagnóstico. No necesito nada más. No necesito tomografía para diagnosticar pancreatitis. Necesito tomografía cuando sospecho necrosis, es decir, 3 o 4 días después. O necesito tomografía si aparte de la pancreatitis sospecho alguna otra cosa. Perforación de víscera hueca, una corrección intraabdominal, una masa tumoral, ¿no? Entonces ahí sí es válido pedir una tomografía. El tratamiento, ya lo dijimos, cuando es leve moderada, el tratamiento estándar es una enfermedad que se limita prácticamente sin mayor necesidad de cosas, en pocos días, ¿no? Una vez que calma el dolor, le puede iniciar la viola al paciente de manera progresiva, pero si al tercer o cuarto día el paciente no mejora y hay signos clínicos de deterioro, sospecho que es un caso grave, busco falla orgánica, busco necrosis y lo paso al paciente a la UCI. Ese es más o menos el esquema. Este es un procedimiento endoscópico conocido como CEPRE, colangio pancreato retrógrada endoscópica, CEPRE, o RCP en inglés. Este procedimiento es muy valioso porque no solamente nos permite hacer diagnóstico, acá nos está diagnosticando una coledocolitiasis y una litiasis vesicular, sino también nos permite hacer terapéutica, es decir, por este mismo procedimiento yo podría remover los cálculos de la vía biliar, bueno, yo no, el gastroenterólogo que hace CEPRES,
¿no? Y al día siguiente, hacer una CoreLab, ahí sí se la puedo hacer yo, entonces en 48 horas el caso queda resuelto, ¿no? Entonces la CEPLE puede ser diagnóstica y terapéutica. Bien, una complicación frecuente de la pancreatitis aguda es el pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste se ve no solamente en pancreatitis aguda, también se puede ver en pancreatitis crónica y después de un trauma pancreático, pero más frecuentemente se relaciona con pancreatitis aguda. ¿Qué cosa es el pseudoquiste? Es una colección de jugo pancreático que está de alguna manera envuelta en un saco fibroso, ¿no? Esta envoltura fibrosa es básicamente células de inflamación crónica y fibroblastos, ¿no? Pero el tema es que este contenido, que es jugo pancreático, tiene las enzimas. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo se sabe que un paciente tiene una pancreatitis? A ver, ¿por qué es que se forma, perdón, un pseudoquiste? ¿Por qué es que se forma el pseudoquiste? Cuando se da la pancreatitis aguda, hay una inflamación aguda del parénquima que también produce ruptura de los conductivos pancreáticos. Entonces va a haber fuga del jugo pancreático alrededor del páncreas. La reacción inflamatoria que esta fuga genera hace que se forme este saco fibroso y ahí se va coleccionando este jugo pancreático. Igual puede ocurrir después de un trauma cerrado del abdomen, que al comienzo puede no dar mayores manifestaciones, produce una inflamación del páncreas, produce ruptura de algunos conductillos, fuga del conducto pancreático y se forma el pseudoquiste, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama pseudoquiste y no se llama quiste? Porque si yo cojo esta envoltura del pseudoquiste y la veo al microscopio, voy a ver que esta envoltura es una capa fibrosa inflamatoria sin tejido epitelial. Los quistes verdaderos tienen una capa de tejido epitelial en su pared. Como este no la tiene, por eso se llama pseudoquiste. Ojo que esta a veces la ponen en el examen. Muy bien, ¿cuál es la clínica? El paciente tuvo su pancreatitis, se fue de alta, aparentemente todo bien, pero en la casa el paciente nota después de unos días, cuando ya mejora su dieta y todo lo demás, que algo no marcha bien. Se llena muy rápido, se llena de gases, tiene un poco de vinagrera, se distiende un poco, ¿no? Algo no, y tiene dolor, no muy fuerte, un dolor leve, moderado, ¿no? Entonces el paciente no viene a la emergencia, como la pancreatitis aguda, el paciente viene a la consulta y dice, doctor, yo hace 3, 4 semanas tuve pancreatitis y ahora tengo estas molestias. El médico inmediatamente sospecha en un pseudoquiste. Y el diagnóstico entonces sí es con una tomografía. Acá sí. Y vamos a ver en la tomografía esta imagen. Una imagen muy bien definida en la célula pancreática que puede ser hacia la cabeza del páncreas o hacia el cuerpo o hacia la cola, ¿no? Con su cápsula de tejido fibroso muy bien definido, ¿no? De tamaño variable, que conforme va creciendo puede ir comprimiendo un poco el estómago, por ejemplo, ¿no? Y que hay que diferenciarla de otras imágenes como esa que tenemos a nuestra derecha, es una imagen completamente irregular, ¿no? Grande, con áreas heterogéneas en su interior. Esto ni hablar es un pseudoquiste, esto puede ser una neoplasia quística. El pseudoquiste se ve casi así de una manera redondeada. Entonces ya tenemos el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Si el pseudoquiste a la hora que se diagnostica es pequeño y tiene 2 o 3 semanas de evolución, damos chance porque muchas veces se reabsorbe de manera espontánea y no hay que hacer nada. Pero después, si pasan algunas semanas, existe la clásica regla del 6x6. Si esta molestia duró más de 6 semanas, la imagen sigue ahí, o la imagen mide 6 o más centímetros, ya no esperemos que esto se reabsorba. Esto hay que drenarlo de alguna manera. Bien, y el drenaje o la resolución de esto tiene también varias alternativas, ¿no? De lo que se trata es que este globo, este pseudoquiste, se comunique con alguna parte del tubo digestivo, para que el contenido caiga al tubo digestivo, por ahí se elimine, y al estar ya descomprimido, ¿no? El pseudoquiste se va a ir cerrando espontáneamente. Entonces, puede hacer que el pseudoquiste se comunique con el estómago, con el duodeno o con el yeyuno. Puede hacer entonces una cistogastrostomía, sobre todo si el pseudoquiste está en el cuerpo del páncreas,
Puede hacer una cisto-duodenostomía si está hacia la cabeza del páncreas, o puede hacer una cisto-yeyunostomía si está hacia la cola del páncreas. Cualquiera de estos procedimientos, la unión del quiste con el tubo digestivo, estómago, duodeno, yeyuno, lo puede hacer por vía endoscópica, lo puede hacer por cirugía laparoscópica, o lo puede hacer por cirugía convencional. Los tres son igualmente efectivos, ¿no? Obviamente el endoscópico es menos invasivo, el laparoscópico intermedio y el convencional más invasivo, ¿no? Pero con esto se busca y se consigue, la mayoría de casos, la resolución del problema. Muy bien. Con esto terminamos pancreatitis aguda y vamos a lo que son las anomalías congénitas del páncreas. Básicamente son dos, el páncreas divisum y el páncreas anular. El páncreas divisum tiene que ver básicamente con la anatomía de los conductos pancreáticos. Y el páncreas anular tiene que ver con el parénquima pancreático. Bien, en cuanto al páncreas divisum, que tiene que ver con los conductos, recuerden ustedes que el páncreas tiene dos conductos. El conducto principal o de Wirsum, que se va a unir a la vía biliar, forman un canal común y desembocan en la ampolla de Vater, en la segunda porción del duodeno. El segundo conducto es el conducto accesorio de Santorini. Como su nombre lo dice, es accesorio, más delgado, de calibre menor, ¿no? Y desemboca solito, con su propia papila, una papila accesoria también pequeña. La mayoría de personas no tienen problemas con la anatomía del conducto pancreático, ¿no? El 80% tiene su Wirsum unido con la vía biliar, de buen calibre, y su Santorini ahí más pequeñito. El 20% de la población tiene algún tipo de páncreas diviso. ¿Qué es lo que sucede realmente en el páncreas diviso? Que el conducto de Wirsum no está normal, entonces no es competente para que por ahí drene el jugo pancreático. Y el que tiene que cargarse el trabajo de drenar el jugo pancreático es el conducto de Santorini. En el 20% de la población sucede eso. Hay una especie, un tipo de páncreas diviso. Felizmente de este 20%, el 95% no tiene sintomatología, ¿no? Pero el 5% sí. ¿Y cuál es la sintomatología de un páncreas divisum clínico? Es la presentación de cuadros de pancreatitis aguda a repetición. Paciente joven que ha hecho 2 o 3 episodios de pancreatitis aguda, se le descartó el origen biliar, se le descartó el origen alcohólico, se le descartó dislipidemia, se le descartó problema por fármacos, trauma, parásitos, cualquier otra causa, cualquier otra etiología de pancreatitis aguda. No tiene nada de eso, entonces hay que pensar en una posibilidad de una anomalía congénita, ¿no? Entonces, se hacen los estudios, vamos a ver qué es lo que pasa. Normalmente, durante el desarrollo embriológico, a partir de la tercera o cuarta semana del desarrollo embriológico, en la porción caudal del intestino medio, van a aparecer dos yemas pancreáticas, una yema dorsal y una ventral. Conforme avanza el desarrollo embriológico, se produce una rotación de la yema ventral para que se fusione con la dorsal y van a dar ya origen a la glándula propiamente dicha. Cada yema a una determinada porción y a una determinada parte de los conductos pancreáticos. Terminado el desarrollo embriológico, esto debe quedar así. El páncreas en su posición normal, tamaño normal, peso normal y con su anatomía de conductos normal, es decir, el Wirsum, conducto principal, que se une con la vía biliar, forma el canal común y desemboca en la ampolla de Vater. Y el conducto accesorio de Santorini, que desemboca en su propia papila. Mientras esto esté bien, mientras el Wirsum esté bien, si no hay Santorini, si no funciona, si se tapa, no interesa, porque todo va a poder ser drenado por el Wirsum. El problema es cuando el Wirsum tiene un problema, valga la redundancia. Entonces vemos aquí en este esquema, con conductos normales, regresamos a lo mismo, Wirsum normal, ¿no? Con Santorini, que puede o no funcionar. Aquí abajo en B, Wirsum normal, no hay Santorini, pero no importa, el Wirsum es suficiente. El problema es aquí, a nuestra derecha. Primer caso, el Wirsum está incompleto, pues no hay comunicación con el resto del árbol pancreático.
como un puente roto o inexistente. Entonces, todo el jugo pancreático va a tener que drenar por el Santorini, y si este no es suficiente, las proteínas del jugo pancreático van a precipitar en este conducto estrecho y va a tapar el conducto. Entonces viene el cuadro de pancreatitis. El segundo escenario es cuando no hay nada de Wilson, ni siquiera una porción que falte comunicarse, simplemente no hay Wilson, agenesia del Wilson. Igual, si el Santorini no es suficiente, empieza el cuadro clínico. Y el tercer escenario es que esté el Wilson completo, pero que tenga zonas de estrechamiento, ¿no? De muy poco calibre. Entonces es como que si no estuviera, por acá no puede pasar jugo pancreático, todo va a querer pasar por el Santorini, y si este no es suficiente, viene el problema. Las imágenes nos pueden dar, perdón, sí, las imágenes que vamos a ver a continuación nos van a aclarar este tema. Hemos dicho que el páncreas divisum, su manifestación clínica más frecuente es los cuadros de pancreatitis aguda, pero también puede relacionarse con pancreatitis crónica o un síndrome que se conoce como páncreas doloroso, ¿no? Es muy raro, pero se los menciono por si lo encuentran en la literatura. El diagnóstico es por imágenes. Después de haber descartado las otras causas más comunes de pancreatitis, se sospecha en esta posibilidad y el diagnóstico básicamente es por imágenes. Acá tenemos una imagen muy clara, esta es una colangioresonancia. Tenemos el árbol pancreático, parte del Wilson sin ninguna comunicación, está como dividido, por eso se llama páncreas diviso, ¿no? El Santorini que no se va a dar abasto, y entonces empiezan los problemas. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, si no hay Wilson o no funciona y solamente tengo el Santorini, que es muy delgadito, trato de dilatar, ¿no? De hacerlo de mayor calibre. Para eso lo hago por vía endoscópica. Puede ser, me pongo un balón, ¿no? Lo inflo para dilatarlo. Si no, también ubico la papila que es chiquita y le hago una papilotomía, la abro para que drene un poco mejor. O si no, coloco un stent dentro del conducto de Santorini. Finalmente le inyecto toxina botulínica para que el esfínter de la papila accesoria se relaje y esté más abierto. En realidad, nada de esto funciona al 100%. Son procedimientos difíciles, se necesita un gastroenterólogo que haga estos procedimientos, que tenga cierta experiencia, y aún así el éxito no es del todo satisfactorio. Lo que tiene más resultado es lo que se conoce en cirugía como una esfinteroplastía transduodenal. ¿Esto en qué consiste? A ver, esfinteroplastía. Voy a hacer una plastía en el esfínter del Santorini. Transduodenal. La voy a hacer abriendo el duodeno. Entonces, acá arriba en A tengo el problema, ¿no? El conducto que no se comunica está dividido. Tengo el Santorini aquí en su papila chiquita. Transduodenal, acá en B, abro el duodeno. Trato de buscar la papila accesoria. Es muy chiquita, se confunde con los pliegues del duodeno. ¿Qué hago? Le inyecto secretina. Esto estimula la secreción de jugo pancreático. Me sale como un chorrito. Ya ubiqué la papila accesoria. Después de eso, con una prótesis de esas que se usan para permeabilizar el conducto lacrimal, muy delgadita, entonces la paso a través de esta papila, que ya lo ubiqué, y la tengo reparada. Y con esta prótesis colocada, entonces abro la papila, la corto, ¿no? Teniendo este reparo de la prótesis. Y una vez que abrí la papila, para que no se me vuelva a cerrar con la cicatrización, los bordes, los labios de la apertura, le pongo unos puntos a la misma mucosa duodenal. De tal manera que me queda la papila ya permanentemente agrandada y abierta, ¿no? Esto ha terminado siendo más exitoso que los procedimientos endoscópicos. Bien, y en cuanto al páncreas anular, tiene que ver con el parénquima pancreático. Esta patología es más rara, se presenta ya no en el adulto joven, sino en el niño pequeño. Un niño que todavía está lactando, toma su leche y a los pocos minutos tiene un vómito postprandial. Esto porque hay un cuadro de obstrucción entre la primera y segunda porción del duodeno. ¿Por qué se obstruye? Porque el parénquima pancreático, que debió crecer solamente hasta el borde medial del páncreas, ha seguido creciendo y le hace como una especie de envoltura al duodeno. Aquí abajo en la imagen radiológica con contraste se ve cómo
estómago, primera posición del duodeno, y hay como un estrechamiento. Porque acá el parénquima pancreático está produciendo una especie de envoltura. Ojo, es un parénquima pancreático normal, no es una neoplasia, ni nada de eso. Es un tejido normal, pero que ha crecido más allá del límite que debió haber crecido. Lo que se hacía al comienzo, hace varias décadas atrás, dijeron, bueno, si lo que obstruye es el parénquima ese, hay que sacarlo, pues, ¿no? Entonces, removían el parénquima pancreático, lo cual seccionaban aquí el páncreas, ¿no? Hasta el límite donde debería haber crecido, y removían el parénquima que estaba en exceso. Pero al seccionar el páncreas, quedaba una superficie cruenta del páncreas. Y eso generaba la formación de fístulas pancreáticas. La fístula pancreática es una fístula de muy difícil manejo. Recuerden que al día se forma 1 litro de jugo pancreático, o sea, un volumen muy importante. Y segundo, que contiene las enzimas pancreáticas, ¿no? Que al activarse van a digerir todo tejido que encuentren a su paso. Estas fístulas se terminaban finalmente saliendo por la pared abdominal. Entonces, todo ese trayecto era una desgracia para las pobres criaturas. Como el tejido era normal, dijeron entonces, bueno, ya no saquemos el tejido, pensamos la obstrucción. Y para eso entonces dijeron, bueno, este es el estómago, acá está el duodeno, la obstrucción, después del duodeno va a venir el yeyuno, entonces cojo el yeyuno y lo anastomoso al estómago. Hago una gastroenteroanastomosis. Entonces el alimento del niño va a pasar del estómago al yeyuno, ya no tiene que pasar por la obstrucción, ya no reseco parénquima pancreático, ya no creo fístulas, y el drenaje tanto de la vía biliar como de la vía pancreática van a seguir su vía normal. Y ese es el tratamiento actual, ¿no? Una gastroenteroanastomosis para este problema de páncreas anular. Bien, dejamos lo congénito y vamos a la pancreatitis crónica. A diferencia de la aguda, estos pacientes no vienen a emergencia, no tienen dolor intenso de 10/10, no hay que darles tratamiento de soporte inicial, ¿no? Son pacientes crónicos, de ahí el nombre de pancreatitis crónica, vienen a la consulta, vienen con un cuadro clínico inespecífico, no tienen un signo ni un síntoma cardinal, pero lo que más predomina es el dolor, ¿no? Y el dolor mismo puede tener diferentes formas de presentación. Puede ser leve, moderado, a veces un poco severo, puede ser un dolor persistente, puede ser un dolor recurrente, puede ser un dolor episódico, puede no haber dolor finalmente. ¿Y esto por qué? ¿Qué es lo que sucede en la pancreatitis crónica? El páncreas, el parénquima pancreático como que se atrofia, se acartona, se deforma, ¿no? Aumenta de consistencia. Esto por una injuria permanente, porque la etiología más frecuente de pancreatitis crónica es la ingesta de alcohol. Estos pacientes son alcohólicos. La mayoría no los reconoce, dice que solamente en reuniones sociales, pero todos los fines de semana pues se toman sus tragos y terminan medios alcoholizados. Entonces, esta injuria permanente sobre el páncreas hace que haya estos cambios en el parénquima pancreático. El páncreas se deforma. Al deformarse el parénquima, va de manera secundaria a afectar también los conductivos pancreáticos. Entonces, el aumento de la presión en los conductivos pancreáticos, la deformidad del parénquima, y obviamente al deformarse el parénquima se altera la microcirculación, va a haber zonas de microisquemia, todo eso son factores que contribuyen al dolor, pero en diferente magnitud, en diferente manera. Por eso es que el dolor es tan variado, porque es multifactorial. Junto con el dolor, el cuadro clínico también se va a asociar a qué tanto se afecta la función del páncreas. Hemos dicho que es una glándula mixta. Si se altera la función endocrina, el paciente va a tener problemas con la regulación de la glicemia. Si se altera la función exocrina, va a haber baja en la producción de jugo pancreático, no va a haber enzimas para digerir los alimentos, el paciente va a tener cuadro de diarrea, esteatorrea, malnutrición, puede llegar a la desnutrición severa. Lo más común es que hay un cuadro mixto, ¿no? Porque obviamente ambas funciones se van a ver alteradas. El diagnóstico junto con la sospecha lo da cualquier estudio por imágenes que nos demuestre calcificaciones en el área de la celda pancreática. ¿Cómo se ve en esa tomografía? Señalado por la flecha, ¿no? Esas calcificaciones junto con un cuadro clínico más o menos relacionado ya nos da el diagnóstico. También nos puede ayudar un estudio donde se vea deformidad del conducto pancreático, ¿no? Si hay zonas como acá que está todo estrechado, ¿no? Disminuyen el calibre.
obviamente uno interpreta que esto es por deformidad de todo el parénquima como consecuencia de una pancreatitis crónica. Y otro estudio que nos sirve para el diagnóstico y tratamiento, lo que dijimos anteriormente, la CEP, la colangiopancreato retrógrada endoscopio. El endoscopio ha canulado el conducto pancreático, ha inyectado contrastes, se ha hecho fluoroscopía. Vean la parte proximal del conducto, después un hilo, un completo estrechamiento, y después una zona de más dilatación, ¿no? Acá hay un compromiso del cuerpo del páncreas que ha deformado el conducto pancreático. Y esta CEPRE nos sirve también para terapéutica. En ese momento se coloca esta prótesis dentro del conducto pancreático, de tal manera que de alguna forma se garantiza pues una mayor permeabilidad y un drenaje, de repente no al 100%, pero por lo menos más satisfactorio del jugo pancreático. Esa es la idea de colocar esta prótesis. Y un estudio que nos sirve mucho para estudiar páncreas, en este caso para pancreatitis crónica, es la ecografía endoscópica. Yo les dije al comienzo que la ecografía convencional no es buena para páncreas. Y es verdad, la ecografía convencional, la que hacemos desde afuera, desde la pared abdominal, tiene que atravesar toda la pared abdominal, con el grosor que pueda tener, el epiplon, la pared del estómago o del colon o ambas, ¿no? Entrar a la celda, la grasa peripancreática y recién llegaría al páncreas. Es decir, la onda ecográfica llegaría muy débil, no nos ayudaría para ver páncreas. Pero la ecografía endoscópica es diferente. En la ecografía endoscópica, lo que se hace es, en un endoscopio, en la punta del endoscopio, se acopla un transductor ecográfico. Se hace la endoscopía, se llega al interior del estómago o del duodeno, y desde ahí se hace la ecografía. Entonces, vemos acá que estamos en el antro gástrico, este es el transductor ecográfico. Estamos en el interior del estómago. Esto es la pared del estómago. Y acá abajo ya tenemos el páncreas. O sea, lo vemos casi en vivo y en directo. Un páncreas con su parénquima normal, heterogéneo, sin mayores alteraciones. Se ve parte del conducto pancreático. Y es más, fuera del páncreas vemos la vena esplénica, la mesentérica superior, cómo se están juntando y están formando la vena porta. Esto sería imposible verlo en una ecografía convencional, pero en una endoscópica sí. Y si este es un estudio normal, vemos cómo es el mismo estudio en un paciente con pancreatitis crónica. Acá están en el duodeno, igual el transductor ecográfico, igual la pared del duodeno, y el parénquima pancreático diferente al anterior, heterogéneo. Zonas radiolúcidas, radiopacas, no se logra ver el conducto, seguramente por la deformidad del parénquima, pero sí se ve la porta afuera. Estamos casi a la misma altura, ¿no? Pero de una imagen completamente diferente. Estas características de esta imagen es compatible con una pancreatitis crónica. Esa es la ventaja del estudio ecográfico por vía endoscópica. Bien, ¿cuál es el manejo? En principio es manejo médico, ¿no? No hay nada que cure la pancreatitis crónica. El daño ha sido durante mucho tiempo, es irreversible, ¿no? Hay que educar al paciente, que en lo posible pues ya no tome tanto, que no consuma tabaco, porque usualmente el que toma fuma, y si bien el tabaco no es un factor causante, pero sí agrava los cuadros de pancreatitis crónica. Manejar el dolor si lo hubiera, manejar los síntomas según cómo se vayan presentando, si hay meteorismo, si hay diarreas, ¿no? Una dieta más o menos de fácil digestión, mantener hidratado al paciente. Las enzimas pancreáticas artificiales, exógenas, no son de mucha utilidad. En algunos casos pueden dar alguna mejora, pero no es algo estandarizado, ¿no? El tratamiento endoscópico que ya hemos visto, dilatar el conducto, colocar una prótesis, sacar cálculos si lo hubiera, ¿no? Todo lo que los procedimientos endoscópicos pueden hacer. Y la cirugía puede estar indicado cuando hay zonas muy deformadas del páncreas que causan mucho dolor, se pueden hacer resecciones parciales del páncreas, ¿no? Y si en algunos casos la pancreatitis crónica afecta mayormente la cabeza del páncreas y la deforma mucho, recuerden que ahí en la cabeza del páncreas tenemos detrás la vía biliar, tenemos la pared del duodeno, tenemos la ampolla de Vater, todo está ahí muy cerca. En estos casos muy severos de compromiso de la cabeza del páncreas, incluso se podría hacer una duodeno-pancreatectomía, ¿no? O sea, no solamente se usa para cáncer, también se puede usar en estos casos extremos.
¿no? Acá hay algunos procedimientos para facilitar el drenaje, por ejemplo, ¿no? Una zona más o menos permeable del páncreas se une con un asa yeyunal. A veces aquí abajo todo el trayecto se une también con yeyuno para facilitar un poco el drenaje, ¿no? Aquí a nuestra derecha tenemos una resección parcial de páncreas, ¿no? Puede ser también parte del cuerpo, de la cola, si como inicio estuviese aquí. Y finalmente la duodenopancreatectomía que hemos mencionado, que la relacionamos más con cáncer, pero en estos casos también es perfectamente válida. Bien, y para terminar, llegamos al cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una neoplasia que al igual que todas las otras neoplasias, está aumentando su incidencia. Antes hablábamos de cáncer de páncreas en pacientes de 65, 70 años para arriba. Ahora lo vemos en pacientes de 45, 50 años para arriba. Ustedes saben que mientras más joven sea el paciente, más agresivo también es el cáncer. Se relaciona mucho el cáncer de cabeza de páncreas con el consumo masivo de tabaco, ¿no? Ya está demostrado, así como para cáncer de pulmón ya no hay discusión, igual para cáncer de páncreas ya no hay discusión entre el consumo masivo de tabaco y esa neoplasia. La mayoría del cáncer de páncreas se localiza en la cabeza del páncreas. Casi el 70-75% de neoplasias de páncreas se localizan en la cabeza del páncreas. Por eso es la zona que más se comenta, más estudios tiene, más conocida. Y el 80% de cáncer de neoplasias de páncreas son adenocarcinomas. Hay otro grupo, 20% de otra estirpe celular, pero el 80% es de origen en los conductivos pancreáticos, es decir, adenocarcinomas de origen ductal. ¿Cuál es la clínica? A ver, lo más frecuente es en la cabeza del páncreas, entonces la clínica ahí va a tener algunas peculiaridades. Recuerden, por anatomía, cabeza de páncreas, vía biliar por atrás, duodeno pegado a la cabeza del páncreas y ampolla de Vater también ahí nomás. Entonces, un dato importante es que, como dijimos al comienzo, en los estadios iniciales de un cáncer de páncreas, o no va a haber sintomatología, o va a ser tan inespecífica, tan poco llamativa, que el paciente va a pensar que tiene cualquier cosa, ¿no? Y entonces va a dilatar mucho el tiempo buscando algo que lo alivie, consultándole a la comadre, yendo a la farmacia, ¿no? Haciendo de repente por ahí un estudio que no sea válido. Entonces, estos pacientes con cáncer de cabeza de páncreas, usualmente cuando acuden a la consulta es porque la enfermedad ya tuvo varios meses de evolución. En muchos casos acuden ya con enfermedad avanzada. La mayoría de veces acuden porque lo que les preocupó fue que empezaron a verse histéricos. No porque tengan un dolor intenso, estos pacientes no vienen a la emergencia, estos pacientes vienen a la consulta y no vienen por dolor, vienen porque se han puesto histéricos. Pero la ictericia por cáncer de cabeza de páncreas es diferente a la ictericia por un cálculo que esté en la vía biliar, ¿no? Una ictericia por cálculo en la vía biliar da dolor. El paciente viene a emergencia por dolor. Un cálculo en la vía biliar da una ictericia de presentación más brusca. El paciente estaba casi bien y de repente rápidamente se ha puesto ictérico. Y si esta ictericia por un cálculo no la resolvemos en 24 a 48 horas y obstruye el drenaje de la bilis, rápidamente pasa a colangitis, es decir, una infección de la vía biliar. En cambio, cuando la ictericia es por un cáncer de cabeza de páncreas, el paciente ha visto cómo se ha ido poniendo ictérico en el transcurso de los días, ¿no? Hasta que dijo, no, mejor voy a que me vean, ¿no? No tiene dolor intenso, puede tener un dolor como cualquier otra neoplasia un poco ya avanzada, un dolor sordo, tipo peso, gravativo, ¿no? Pero no un dolor intenso. Y esa ictericia no se ha infectado, a pesar que el paciente ya tiene varios días así. Entonces no hacen colangitis. Esa es la diferencia entre una ictericia por cálculo y una ictericia por un cáncer de cabeza de páncreas. Junto con esta ictericia va a haber pues ya un cuadro más general, dependiendo del estadio, ¿no? Puede haber baja de peso, anorexia, hiporexia, malestar general, debilidad. En algunos casos, cuando examinamos por primera vez al paciente, se toca una masa ya entre el hipocondrio derecho y el epigastrio. Ya, usualmente, cuando se palpa una masa, la mayoría de veces la lesión ya es irresecable, ¿no? Y hay una triada clásica, palpo vesícula, paciente ictérico, sin dolor,
no voy a suponer que es un cálculo. Primero descarto una neoplasia. Cuando la lesión está en el cuerpo y la cola, estamos lejos de la viabilidad del duodeno, obviamente la clínica es menos específica todavía. Un paciente se demora más en llegar, ya es sí con un cuadro general más marcado, ¿no? Bien, en el laboratorio no hay ningún estudio que por sí solo nos diagnostique cáncer de páncreas, ni ningún otro cáncer, ¿no? Se hace una unidad entre la clínica, el laboratorio y las imágenes que vamos a ver a continuación. ¿Qué puede encontrar yo en el laboratorio si un paciente tiene cáncer de cabeza de páncreas? Otra vez, la viabilidad está cerca. Si el tumor ya es grande y compromete la viabilidad, voy a tener un patrón colestásico. Puedo tener la fosfatasa alcalina elevada, las gamma-glutamina elevadas, las bilirubinas elevadas, incluso las transaminasas elevadas. Los marcadores tumorales por sí solos no me diagnostican ni me descartan un cáncer. Puede haber casos de pacientes con cáncer de diferente tipo en el cual el marcador nunca se elevó. Y también por el contrario, puede haber pacientes que al final de todo nunca tuvieron cáncer y hicieron elevación de algún marcador. Entonces el marcador por sí solo no, ni me diagnostica ni me descarta. Pero si hago unidad clínica, ¿no? Obviamente sí es de ahí. Y las imágenes, donde cualquier imagen tumoral en la zona del páncreas, ¿no? Me da ese diagnóstico, ¿no? Una tumoración a nivel del páncreas. Por ejemplo, la CEPRE, igual, una endoscopía. ¿No? Este es el endoscopio. Acá estuvo la papila, inyectan una cánula, inyectaron contraste, se ve la vía biliar, la vía pancreática, y de repente una zona media borrosa, media de silencio. Y por encima otra vez ya, pero menos nítido, la vía pancreática y la vía biliar. Entonces, en el esquema, esto corresponde a una tumoración en la cabeza del páncreas. La tomografía, igual, una imagen tumoral, ¿no? Es eso, una masa tumoral. Si yo quiero saber si esa masa tumoral es cáncer, tendría que hacerle una citología por aspiración, ¿no? Entonces, una aguja, se hace ese estudio guiado por tomografía, ¿no? Que llega hasta la zona de la masa tumoral y se toman varias muestras, 6 a 8 muestras de esta masa tumoral. ¿Por qué no una sola muestra? Porque una masa tumoral va a tener siempre 3 zonas. La masa tumoral propiamente dicha, alrededor va a haber una zona inflamatoria y al interior puede haber zonas necróticas. Entonces, si yo tomo una sola muestra, de repente caigo en una zona inflamatoria o en una zona necrótica y voy a decir que no hay cáncer cuando sí lo hay, ¿no? En cambio, si tomo 6 a 8 muestras con diferente profundidad de la hoja, con diferente orientación, voy a tener más posibilidades de tener un diagnóstico acertado. En honor a la verdad, acá en el hospital ya no llegamos a este paso. Masa tumoral, laboratorio, cuadro clínico, reconstrucción de imágenes, en tomografía, y si hay una sospecha ya mucho más definida, el paciente entra a cirugía. Hay que recordar, lo hemos mencionado 2 o 3 veces, la relación muy íntima que hay entre la cabeza del páncreas, el colédoco distal, la ampolla de Vater y el duodeno. Cualquiera de estas estructuras puede tener su propia neoplasia. Entonces, ahí van a estar lo que se conoce como el grupo de neoplasias ampulares o periampulares. Son las 4. Colédoco, duodeno, ampolla y páncreas. Si yo voy a hacer cirugía en cualquiera de las 4, y mi cirugía la hago con intención curativa, voy a hacer la misma operación, una duodeno-pancreatectomía. ¿Por qué hay que tratar de saber cuál fue el origen entre estas 4? Porque el pronóstico podría ser diferente si es que se han originado, por ejemplo, en el colédoco distal o en el duodeno. Tienen aparentemente mejor pronóstico que las otras 2. Pero al final la cirugía, si es que está indicada la cirugía, va a ser la misma en las 4. Regresando al cáncer de páncreas, ¿cuándo se justifica una cirugía? Cuando decimos que la resección es resecable. Porque la cirugía de la operación de Wilber es una cirugía muy grande, es una de las 2 cirugías más grandes que hay en el abdomen. Cambia por completo la fisiología del aparato digestivo. Tiene complicaciones, tiene morbilidad, tiene mortalidad. Entonces, es una cirugía compleja. No se justifica hacerla solamente porque quiero hacer una en mi vida, porque quiero hacer mano, yo nunca he hecho, yo quiero hacer.
eso no tiene justificación. Se justifica hacer esta cirugía cuando hay posibilidad de ofrecerle curación al paciente. Para ofrecerle curación, lo primero es que la lesión sea resecable, ¿no? Y junto con eso, que la lesión sea resecable y que además la lesión, la tumoración no haya comprometido la arteria hepática, no haya comprometido la vena porta ni la vena mesentérica superior, no haya comprometido la arteria mesentérica superior, que no haya metástasis al hígado y que finalmente los ganglios que saque en patología me digan que estaban libres de neoplasia. Entonces, si todas estas condiciones se juntan, yo podría decir que mi cirugía fue curativa. Pero si desde antes de la operación ya veo metástasis en el hígado, masas ganglionares, compromiso de la porta, ¿no? O cualquiera de estas condiciones, ya mi cirugía no va a ser curativa. Ya no tendría sentido, aunque pudiese yo resecar la lesión, ya no tendría sentido hacer la cirugía porque no voy a ofrecer una potencial curación. Para hacer una duodenopancreatectomía hay que sacar el estómago distal, la vesícula, el cístico y el colédoco, todo el marco duodenal hasta la primera asa yeyunal y la cabeza del páncreas. Hay que sacar todo esto en bloque junto con los ganglios regionales y después hacer la reconstrucción. Si no voy a poder hacer cirugía potencialmente curativa, entonces no me embarco en la duodenopancreatectomía, ¿no? O si la lesión no es resecable porque está comprometiendo la cava, la mesentérica o la porta, entonces no voy a hacer cirugía curativa, tengo que hacer una cirugía paliativa. Estos pacientes en los cuales ya no se puede ofrecer curación van a vivir pocos meses, entre 6 meses a 1 año, pero hay que darles por lo menos calidad de vida. Son dos cosas lo que más lo van a alterar. Primero, la ictericia. Y segundo, al crecer el tumor de la cabeza del páncreas, va a ir obstruyendo el duodeno. Entonces, para la ictericia, lo que yo puedo hacer es hacer una anastomosis entre la vesícula o el colédoco y un asa yeyunal. Con eso la bilis va a pasar hacia el intestino y ya voy a tener solucionada la ictericia. Y para la obstrucción del duodeno, lo mismo, lo que dijimos hace un rato, una anastomosis entre el estómago y un asa yeyunal. Entonces el paciente por lo menos se va a poder seguir alimentando y no va a tener el cuadro de una obstrucción. Para el caso de cabeza de páncreas o de cáncer de páncreas en general, ni la radioterapia ni la quimioterapia son tan efectivas como por ejemplo en el caso del colon, donde sí se sabe, incluso preoperatoriamente y posoperatoriamente, tienen un muy buen resultado. Lamentablemente para el cáncer de páncreas es así, los diagnósticos usualmente son tardíos, con enfermedad ya avanzada, y la sobrevida es muy pobre a los 10 años. Para terminar, en este esquema vemos todo lo que sale en una duodenopancreatectomía. Vesícula, cístico, colédoco, el antro, todo el duodeno hasta la primera porción del yeyuno y la cabeza del páncreas obviamente con la lesión. Y después hay que reconstruir esto, ¿no? Y se hace de esta manera. Va a haber 3 anastomosis que se van a tener que hacer. Y se hacen con la misma asa yeyunal. La primera con lo que queda de páncreas, una pancreato yeyunostomía. Después con lo que queda de vía biliar, una hepato yeyunostomía o derivación biliodigestiva. Y después con lo que queda del estómago, una gastro yeyunostomía. Estas cirugías en un hospital general suelen ser largas, 8, 10, 12 horas. En un hospital como el nuestro, donde ya tenemos servicios especializados, donde hay un servicio que es el único servicio que opera cáncer de páncreas, junto con vaso y retroperitoneo, obviamente los equipos van adquiriendo más experiencia y acortan sus tiempos quirúrgicos, 3 a 4 horas. Aún así, son cirugías que tienen el abdomen abierto, el abdomen a diferente temperatura, diferente humedad, manipuleo de las vísceras. Todo eso hace que los tejidos se vayan edematizando. Entonces, cuando se hacen las anastomosis, por más bien hechas que estén técnicamente, se va a hacer con tejido edematizado. Podría ocurrir que después de algunas horas, cuando baje el edema, hay un poco de filtración, tanto del páncreas, o de la vía biliar, o del mismo estómago. El que haya una filtración no necesariamente significa reoperación. Muchas veces las filtraciones, ya con el soporte nutricional, se van sellando. Otras veces no,
Entonces, para poder tener una alarma de esto, es que es mandatorio dejar drenes. Un dren, por lo menos, que salga por el lado izquierdo para vigilar la anastomosis del estómago y del páncreas, y otro que salga por el lado derecho para vigilar la anastomosis de la vía biliar. Entonces, pudiese ser que a las horas, en los días siguientes, hubiese algo de salida de contenido biliar, pancreático o gástrico, pero si en los días siguientes el volumen va disminuyendo, entonces no pasa nada. Pero si por el contrario el volumen se incrementa y el paciente tiene deterioro clínico, obviamente hay que reoperar para ver qué ha pasado. Entonces, 3 anastomosis, por lo menos 2 drenes, y lo último, una sonda de alimentación, una sonda nasoyeyunal. Ahora ya se sabe que en cirugía el soporte nutricional es fundamental. Entonces, para no tener este paciente 7, 8 días sin comer, al final de la cirugía, el anestesiólogo le pasa una sonda nasoyeyunal, una sonda larga, delgada, de silicona, la pasa por la fosa nasal, la avanza, el cirujano a través de la pared del estómago la palpa y la orienta, la va avanzando, la va orientando a través de la anastomosis con el yeyuno y la progresa lo más que puede. Una vez colocada la sonda nasoyeyunal, al día siguiente, aunque no tenga ruidos hidroaéreos, el paciente puede recibir nutrición enteral. Entonces va a dar un buen soporte nutricional, va a ayudar a la cicatrización de los tejidos, va a ayudar a las anastomosis, va a prevenir infecciones, va a permitir una mejor recuperación del paciente. Muy bien, eso es todo. Si tienen alguna pregunta. Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Ha estado muy claro su ponencia. Una pregunta. ¿No hay preguntas? A ver, ¿alguien tiene una pregunta por ahí, creo? Con Sí, respecto doctor. a los marcadores para cáncer pancreático, ¿cuál sería el específico o el que mejor se utilizaría? No te escucho muy, muy bajito. Con respecto a los marcadores para el cáncer pancreático, ¿cuál sería el que se utilizaría? Ah, ya. Se usan no solamente uno, se usan dos. El CA199 y alfa. Usualmente se usan dos. Ahora, acá en el hospital tenemos la facilidad, bueno, cuando hay reactivos, de poder pedir una batería de marcadores tumorales, ¿no? Eso es una ventaja que tenemos. CA199, alfa-fetoproteína y CA, antígeno carcino embrionario. Son los que usualmente se piden. Pero insisto, el marcador tumoral por sí solo no diagnostica, tampoco descarta. Tenemos que hacer una unidad entre el cuadro clínico, las imágenes y el marcador tumoral. Para lo que sí me sirve el marcador solo es para hacer seguimiento y pronóstico. Por ejemplo, hice una duodenopancreatitis. Según yo, mi cirugía fue curativa. La patología me dijo efectivamente, los ganglios no están tomados, no hay infiltración vascular, no hay infiltración de nervios, los bordes de sección están libres de neoplasia. Muy bien, todos felices y contentos. Le hago su control al paciente a los 6 meses, le pido tomografía, marcador tumoral, todo está limpio. Al año viene el paciente, no tiene ninguna sintomatología, marcador tumoral negativo, tomografía, todo bien. 6 meses después viene el paciente, no tiene ningún cuadro clínico, tomografía limpia, marcador elevado. Ahí sí me he hecho a buscar cáncer. Ahí sí el marcador me está dando una clara señal de alarma. Entonces, para seguimiento y pronóstico, sí. Pero para diagnóstico tengo que hacer unidad clínica. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, cuando se refería a la duodenopancreatectomía, sí, a la duodenopancreatectomía,
¿La sobrevida es muy distinta de acuerdo a la zona en la cual se encuentra el cáncer? Ah, por supuesto. Lo que pasa es que la mayoría de cánceres son en la cabeza del páncreas. Entonces, cuando es cola, cuerpo, pero igual siempre hay un estadio ahí que hay que determinar. Y así el tumor sea en cola, ¿no? Y si, por ejemplo, invadió la arteria esplénica, tú tienes que asumir pues, que hay una diseminación hacia el vaso o algún ganglio regional, ¿no? Entonces, no significa que porque sea en cola sea necesariamente curativo. Hay más posibilidades de que sea curativo, es cierto, pero no es 100% tampoco. Lo que pasa es que los tumores en cuerpo y cola, neoplásicos, malignos, son mucho menos frecuentes. Yo diría 80% o hasta más es en la cabeza del páncreas. Lo que más hay en cuerpo y cola son neoplasias tipo insulinomas, que son benignos, ¿no? O neoplasias quísticas que al final terminan siendo benignas también, ¿no? Es muy raro que un adenocarcinoma siente o parte del cuerpo y la cola. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, si no hay más, lo dejamos ahí. Creo que todo ha estado claro. Y con mi grupo mañana a las 7:30. ¿Ok? Sí, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.